tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva charla y a este nuevo encuentro que EMA propone para que estemos desde cada lugar sumándonos con otra propuesta. Acá está Joana Bauer, la coordinadora general de EMA, y Flavia Ferrandina, soy yo, consultora psicológica y coordinadora de grupos de apoyo y talleres de EMA, y dos grosas, así les digo, palabras hermosas, por dentro y por fuera, son personas excepcionales, súper profesionales, un placer trabajar con ellas, nos divertimos mucho preparando esta charla y la hicimos con mucho amor. La doctora María Eugenia Balbuena, que está acá en Buenos Aires, es neuróloga especialista en enfermedades desmielinizantes, está en el Hospital de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires y en Fleni. Y la doctora Mariana Nadelman, que está en Chaco, ella es médica neuróloga, jefa del servicio de neurología del Hospital Perrando, en Resistencia Chaco. Y yo estoy en la Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, nos pusimos a pensar, ¿no? Porque estamos como en un proceso muchas veces de la persona que pensamos, la persona que tiene un síntoma, algo que se percibe distinto, cuando empieza a decir, yo no estoy igual que siempre, algo me está pasando, me duele o siento, o me aparece de a ratos, o caídas repetitivas. Bueno, pensamos, eso, algo me pasa. ¿Qué tengo? Y uno empieza por algo, por consultar a alguien. Bueno, eso y mucho más es lo que planteamos para este rato que vamos a hacer. ¿Cómo nos vamos a organizar? Primero que les propongo, apagar celulares, no el que están usando para esta charla, pero si tienen algo conectado que haga ruido. La tele, la radio. Si no pueden apagarla del todo, bájenle el volumen, porque está bueno prestar atención, incluirse en la charla. Si hay preguntas, esperen al final de la charla, o de un momento de la charla, que por lo menos los 40 primeros minutos, 45 primeros minutos vamos a hablar, porque seguramente algo de lo que tienen inquietud puede estar en lo que las doctoras comenten. Así que esos son los tips para arrancar, y escriban en el chat. Hay un chat en el Zoom, ahí pueden escribir, voy a ir leyendo las preguntas para tenerlas en cuenta para todos. Y para que las doctoras, si no las pudieron responder en la charla, las podemos tener en cuenta. Preguntas personales, por ejemplo, ¿puedo tomar esto, lo otro? No se van a responder, no se sientan que no los leímos, pero no son preguntas para responder en un Zoom, en una charla, cuando las doctoras no los están viendo, no saben sus procesos. Así que traten de hacer preguntas generales, que podamos, como una pregunta abierta, que puedan responder. Ok, Flavia, Andrea me dice, como diciendo, dale, arranquemos. Muy bien, André, arrancamos. Así que bueno, algo me pasa, ¿qué tengo? Mariana, ¿nos podés contar? Bueno, buenas noches a todos, es un gusto estar acá desde el Chaco, los saludo en esta tarde, y vamos a empezar a hacer de cuenta que nos visitan una primera vez en el consultorio de un especialista, un neurólogo o especialista en desmielinizantes. Vamos a pensar que ya muchos de ustedes es la primera vez que consultan a un especialista, pero ya probablemente hayan pasado por algún clínico o por algún especialista en oftalmología o en algún traumatólogo, porque hayan sentido algún tipo de síntomas. Pueden variar estos síntomas, ¿sí? Ya vamos a hablar de los síntomas. Primero vamos a decir que probablemente hayan sentido algún síntoma o también no le hayan dado importancia a ese síntoma pasó, estuvo dos, 3 días, una semana, remitió, no le dieron importancia, lo dejaron pasar, pasaron años, meses, volvieron a tener ese síntoma y recién consultan. Hay veces muchas veces es lo que se llama un brote, después vamos a explicar también lo que es los brotes. Entonces muchas veces llegan al neurólogo meses, años, hasta mucho tiempo después del primer síntoma, o eso que dijo Flavia, de sentirse raros. Muchos se van a sentir identificados con esto, que ya pasaron por varios médicos y después van a llegar a un diagnóstico. Entonces, vamos a explicar que muchas veces es lo que se llama un brote, es un síntoma que tienen, que pueden ser muchos. Pueden ser desde una alteración para ir de cuerpo o para hacer pis, ya sea que se les escapa el pis o que les cuesta hacer pis o les cuesta ir de cuerpo, que es la alteración de la micción. También pueden tener trastornos de la fuerza o de los miembros, por ejemplo,
que les cuesta, tienen alteración en la fuerza o les cuesta caminar, ya sea de uno, de los dos o de los dos juntos. También puede tener que se le disminuye la vista junto con un dolor muy fuerte en la vista, generalmente es un ojo, y eso es muy común que suceda. Pueden tener como hormiguitas en los pies o en las manos, pero más común frecuentemente que sea como unas hormiguitas que le suceden en las manos, eso se llama parestesias o hipoestesias. Pásame la otra. También pueden tener diplopía, que es cuando se ven dos cosas, dos figuras a la vez, ven doble, o también pueden tener mareos o inestabilidad de la marcha o vértigo. Todo esto lo que estoy diciendo se puede dar de una manera que se llama el brote, como dijimos, que es un episodio que puede durar un día y generalmente dura hasta semanas, y puede desaparecer solo o con un tratamiento. Esto cuando desaparece solo es lo que se llama la remisión completa de los síntomas y es lo que se llama una remisión. Entonces es una enfermedad que es brote-remisión. Hay otro tipo de la enfermedad que esto no remite y va empeorando cada vez más con el tiempo, y es otro tipo de la enfermedad que se llama progresiva. Es una enfermedad progresiva que va progresando con el tiempo. Entonces muchas veces la que remite los pacientes la primera vez no consultan, no le dan importancia y a veces hasta un segundo brote recién empiezan a consultar. Y hay un tercer tipo que tienen primero brotes y remisiones un tiempo y después se empiezan a hacer progresivos. Generalmente cuando llegan a la consulta con un neurólogo ya han pasado por un primero o segundo brote y llegan al neurólogo o al especialista con algún segundo brote o algún episodio que empezamos a interrogar y ya tuvieron en el pasado algún otro episodio anterior que no recordaron, que pasó desapercibido o que hay que investigar mucho. La siguiente. Entonces, la primera pregunta que generalmente nos hacen, lo que tengo, yo lo heredé, mis hijos lo van a tener. No, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué lo tengo? ¿Por qué lo tuve? Generalmente no es hereditario. Entre familiares hay un 20% más de tenerlo, pero no es que es hereditario. Es una enfermedad que es estacional, digamos. Hay factores, digamos, que generalmente se asocian con la vitamina D3, perdón, con el déficit de vitamina D3, con el fumar también está asociado, que empeora que empeora la vitamina B12, también déficit de vitamina B12 no está asociado, pero sí hay que dosarla. También se dice que el virus del Epstein-Barr, ahora salió un artículo, mañana creo que hay una charla de EMA también que va a explicar la doctora Berenice Silva del virus del Epstein-Barr, que se vio ahora que es un factor que está, no significa que a todas las personas que hayan tenido el virus del Epstein-Barr tengan la enfermedad, sí que también es algo que colabora. Hay muchas cosas que ayudan a que tengan, pero no hay nada que ustedes hayan hecho para tener la enfermedad. Otra pregunta que hacen muy frecuente es si se van a morir de la enfermedad, es algo recurrente, y yo les digo a todos que es algo que no puedo responder, que en esta primera consulta no sé cuánto tienen de la enfermedad, no sabemos mucho de la enfermedad, si la enfermedad va a ser, hay algunos que tienen una enfermedad más grave, otros tienen una enfermedad moderada, digamos, hay que ver cómo evoluciona, pero que probablemente que esta enfermedad cambió el curso desde 2018, ahora es la enfermedad neurológica que más medicaciones y más evolucionó en el campo de la neurología, donde se encontraron un montón de fármacos y cosas y cambió el curso un montón de la enfermedad. Tenemos pacientes con una vida mucho mejor, con una sobrevida y con una buena, digamos, sin tanta discapacidad y con muchísimo mejor con las nuevas drogas, que evolucionó un montón, así que yo creo que si la enfermedad no es tan agresiva, tienen muchísimos años por vivir y no se van a morir de la enfermedad, digamos, por alguna otra causa todos nos vamos a morir y por algún otro motivo, así que yo creo que no se van a morir por la enfermedad, o sea, probablemente haya muchas causas. La siguiente.
¿Qué hacemos entonces en la primera entrevista? Vamos a hacer un interrogatorio muy importante, y ahí es donde tenemos que preguntar bien si alguna vez le pasó algo parecido, si tuvo en algún momento, no importa cuándo, si cuando era jovencito, si alguna vez se mareó, si tuvo esa medición doble, si en algún momento de su vida sintió algún síntoma y no le dio importancia, si fuma, si tuvo alguna infección, cómo es su calendario de vacunas, porque después va a ser importante para nosotros si tuvo COVID, si no tuvo COVID, si se vacunó, si no se vacunó, hacerte un interrogatorio si tiene familiares con cosas parecidas o no, y un examen físico neurológico exhaustivo, donde vamos a revisar todos, y generalmente vamos a hacer una escalita que nosotros llamamos el EDSS, que por ahí es una escala medio engorrosa, bueno, donde hacemos y vemos bien una escalita que es una escala de capacidad en realidad, donde hacemos para ver cuánto es lo que tiene de alteración en el examen físico, para poder constatar exactamente bien cuáles son los sistemas afectados. Y ahí poder constatar qué es lo afectado y poder determinar el lugar que probablemente sean sus lesiones. Entonces, a partir de ahí vamos a pedir los estudios necesarios. Siguiente. Que sí o sí, donde vamos a empezar, que esto es la piedra fundamental del diagnóstico, es una resonancia de encéfalo del cerebro y de la columna completa con y sin contraste. Para que sepan, el resonador es una máquina, como un imán, que es un tubo grande, digamos, que los van a meter, digamos, adentro. Es un estudio bastante molesto, por decirlo, lleva mucho tiempo porque generalmente hay que ponerlo sin contraste, con y sin contraste. Es un estudio que hace como un ruido, generalmente, y lleva mucho tiempo porque hay que hacer toda la columna y todo, la cabeza y toda la columna. Entonces el estudio lleva como 2-3 horas más o menos, según los resonadores. Entonces es un estudio molesto. Generalmente de los pacientes que ya llevan años de múltiples ya están acostumbrados a hacerse y llevan y están acostumbrados, uno Se se puede hacer duerme. en partes, ¿no, Mariana? Primero la Se puede, cabeza, después no para estar 3 horas tal vez, ¿no? Se pueden hacer en partes, por supuesto, se pueden dividir, se hacen primero con contraste y después sin contraste también. Eso lo decide el paciente y los técnicos, no hace falta hacerlo todo junto. Hay pacientes que no aguantan, se puede hacer con anestesia si es muy necesario también. Si con anestesia o con algún calmante se le puede dar para que aguanten un poquito más, digamos. Lo importante a veces, acá en el interior nosotros tenemos por ahí algunos problemas que los resonadores son de bajo campo. Lo importante es hacerlo en resonadores de alto campo, que se llaman de 1,5, hay de 0,25, se llama Teslas. Lo importante es que sean de 1,5 para arriba. Eso es importante que lo digan a sus médicos, que es lo importante, digamos, porque muchas veces vienen con estudios de más baja calidad y nos sirve para esta patología ese tipo de resonancias, digamos. Tenemos que volver a repetir el estudio y por ahí traen estudios que nos sirven. Y sí, por ahí da como ansiedad, da como un poco de miedo hacer la resonancia, pero es sumamente el estudio más importante para el diagnóstico. Lo siguiente. También vamos a pedir un laboratorio completo de sangre con toda la rutina general, y vamos a pedir laboratorios inmunológicos, que acá nos incluye toda la parte de inmunología, por ejemplo, para descartar la parte de lupus, artritis reumatoidea, que son enfermedades que son como muy parecidas, y hay que descartarlas porque las lesiones son muy parecidas. Entonces tenemos que descartar que no vayan a ser ese tipo de patologías para poder decir que sí tienen esclerosis múltiple. A veces incluso pedimos cierto tipo de anticuerpos, incluido también como para descartar otras patologías que son como primas hermanas de la esclerosis múltiple, que es la neuromielitis óptica, que está incluida entre ciertos anticuerpos en sangre que los volvemos a pedir acá. También pedimos serologías virales, como tenemos que pedir un panel de HIV, hepatitis B, serologías para HPV. ¿Por qué? Porque después, a la larga, el paciente generalmente, con todos los fármacos hay que inmunosuprimir a los pacientes, entonces tenemos que saber el estado actual de
de los virus del paciente para después poderlo inmunosuprimir. Lo mismo el estado de vacunación, si se vacunó, si no se vacunó, cómo está, y que la próxima consulta nos traiga su carnet de vacunación para ver cómo está. También tenemos que saber si tuvo TBC, por ejemplo, PPD, que en nuestra zona, en el Chaco, no se puede pedir PPD porque somos todos, es una zona endémica. Al ser ¿Nos una podés zona traducir, endémica, Mariana, cada una de esas cosas que la TBC y la PPD, porfa? la TBC es la tuberculosis, perdón. La PPD es una prueba que se hace, una prueba para la TBC, que es una prueba que se inocula un virus, la bacteria, y se hace una prueba de PPD que se hace para ver si tenés tuberculosis. Pero acá en el Chaco no se hace generalmente porque como es una zona endémica, el Chaco no se hace PPD porque es zona endémica para tuberculosis, no se hace en zonas endémicas. Yo creo que en Capital lo deben hacer. La verdad que no sé si María Eugenia me ayuda ahí porque Sí, desde ya que acá en Capital acá no se hace se hace directamente. como estudio previo a iniciar un inmunosupresor. Acá se pide de rutina, y si llegara a dar positiva, lo que se hace es un tratamiento. Digamos, un paciente que no tiene síntomas y tiene una PPD positiva, se considera que tiene una tuberculosis latente. Esto significa que se puede eventualmente activar con el tratamiento inmunosupresor, y por lo cual se hace tratamiento entre 6 a 9 meses, como si fuera una tuberculosis, pero ya al mes de iniciado el tratamiento para tuberculosis, el paciente puede iniciar tranquilamente su tratamiento inmunosupresor. Sí, acá lo consideran por ser zona endémica, que como que todos tenemos TBC más o menos, no se hace la PPD, está como que nos sirve, digamos, pero por eso. Y sí, prueba de tiroides, que sí se hace para todos también para descartar, digamos, porque algunos fármacos producen tiroiditis, para tenerlos, digamos, de base. Con todas estas pruebas pasamos al siguiente. Vamos a pasar a un estudio que es un poco más engorroso y que a la mayoría de pacientes también le da mucho miedo, que es la prueba de líquido cefalorraquídeo de bandas oligoclonales. Muchas veces no es súper obligatorio, o sea, las bandas oligoclonales lo que nos va a hacer es dar un pronóstico de la enfermedad, no un diagnóstico. ¿Sí? Si tenemos todos los criterios de resonancia, que está diseminación en tiempo y en espacio, por ahí no es, sino que es un diagnóstico pronóstico más que nada, que vamos a sacar en sangre y en líquido cefalorraquídeo, y nos va a dar una diferencia. ¿Sí? La prueba del líquido cefalorraquídeo, la punción lumbar, consiste en sacar líquido de la espalda. Generalmente se anestesia la zona en la espalda y se pone una aguja en la zona raquídea. Las que tuvieron parto normal, cesárea, deben saber lo que es. Si algunas mujeres tuvieron alguna cirugía o algo con anestesia, con anestesia raquídea, se pone como una anestesia. Es un procedimiento que duele, no es recontra doloroso, es un procedimiento que es molesto, que se hace de rutina en la mayoría de los hospitales, en lo cual tienen que estar 2 horas acostados posterior al procedimiento. Se saca el líquido y se manda a analizar, y eso me va a venir como resultado si tenemos bandas oligoclonales en líquido positivo, y ayuda al diagnóstico. Los potenciales evocados visuales son una ayuda más, tampoco no es obligatorio que hacerlos. Y la evaluación neurocognitiva en una primera consulta, no todos los pacientes se hacen, solo los pacientes que refieren alteraciones en la conducta, que están con trastornos en la memoria, y en ellos solo los mandamos a hacer en la primera consulta. Luego veremos si los mandamos. Con todo este pack que mandé, con todos los papelitos, mandé a hacer todos los estudios, y ahí vamos a ver el diagnóstico posible, probable, definitivo, y vamos a pasar a la siguiente consulta. Van a volver a la consulta siguiente con la doctora Eugenia Balbuena, que ella les va a explicar su resultado. Así que les dejo el paso con la doctora Balbuena para que les dé el resultado de lo que tienen. Bueno, muchas gracias, Mariana. Quería en primer lugar agradecer a Flavia y a Giovanna por esta invitación. Para mí es un honor estar compartiendo este espacio con ustedes y con Mariana. No te vemos, Mari.
Sí, sabes que ya que no te vemos. sí, lo sé, pero después estoy poniendo como para poner y me sale error, no sé qué pasa. Ahora lo intento a la mitad de la presentación, porque estuve intentando Bueno, la de Mariana y no sé qué pasa, Fla, perdón. bueno, no hay problema. Bueno, entonces el paciente vio en su primera consulta a la doctora Nadelman, luego viene una segunda consulta con todos los estudios solicitados en esa primera consulta, viene con sus bolsas de estudios, con mucha incertidumbre, con varias preocupaciones, con miedos, con preguntas, ¿sí? Y lo que hacemos es analizar esos estudios. Miramos la resonancia. En la resonancia lo que buscamos es la presencia o no de lesiones que puedan ser típicas de una enfermedad desmielinizante, y lo que se mira es la forma de las lesiones, dónde están localizadas, el número de las lesiones, qué disposición adoptan esas lesiones en el sistema nervioso, en el cerebro, en la médula, y si es típica, orienta mucho hacia el diagnóstico, aunque la resonancia no es infalible, digamos, puede ser que lesiones similares se presenten en otras enfermedades. ¿Qué más miramos? Miramos el resultado de la punción lumbar, de donde se sacaron las proteínas llamadas bandas oligoclonales, que es un apoyo más al diagnóstico. Y miramos en la serología, digamos, los anticuerpos, llamados AQP4, están presentes o no, que esto es sugestivo de neuromielitis óptica. Y acá es importante, digamos, recalcar que no hay ninguna prueba de laboratorio que permita confirmar o descartar por completo el diagnóstico de esclerosis múltiple o NMO. Para esto existen criterios diagnósticos que nosotros llamamos orientativos, que están basados en las manifestaciones clínicas, en los hallazgos de la resonancia, y también apoyados por algunos estudios complementarios como las bandas oligoclonales, los anticuerpos AQP4, y hay otros estudios que también se suelen utilizar, que no son estrictamente necesarios, pero a veces si queda alguna duda uno puede apoyarse como para tener un elemento más que inclina el diagnóstico, que son los potenciales evocados, y la tomografía de coherencia óptica, que es una tomografía del nervio óptico. Entonces, tenemos un paciente que consultó por síntomas neurológicos que podrían corresponder a una enfermedad desmielinizante. Analizamos los resultados de los estudios que se le solicitaron en base a los síntomas que el paciente refirió, y en base a todo esto hacemos un diagnóstico de una enfermedad desmielinizante. Sin embargo, el diagnóstico, digamos, de estas enfermedades no debe traer como desesperación. Hay que saber que es una enfermedad que es crónica, como muchas otras que existen, y que hay hoy en día un gran número de tratamientos disponibles que van a permitir que el paciente tenga un buen control de su enfermedad y que tenga una buena calidad de vida. La esclerosis múltiple y la NMO son enfermedades que son crónicas, como les decía, son autoinmunes, donde lo que sucede es que el organismo por alguna razón confunde sus propias células y las ataca, y eso genera lo que se llama desmielinización y daño de células nerviosas. Va a afectar al sistema nervioso, preferentemente cerebro, médula y nervio óptico, de manera totalmente impredecible. Entonces estas enfermedades se caracterizan por la destrucción y la pérdida de la mielina, y ese fenómeno se llama desmielinización. Ahora, ¿qué es la mielina? Porque ustedes se preguntarán qué es la mielina. Y la mielina es una cubierta que está compuesta por grasas y proteínas que envuelven y actúan como un aislante de la fibra nerviosa y que permite que el impulso nervioso se transmita más rápido. En la esclerosis múltiple, por ejemplo, la mielina se lesiona en múltiples áreas del sistema nervioso, ¿sí? Y en esas zonas afectadas van a aparecer cicatrices.
y de ahí el nombre de esclerosis. Cicatriz es igual a esclerosis. Y múltiple porque afecta a múltiples áreas del sistema nervioso. Por otro lado está la neuromielitis óptica, que antiguamente se pensaba que era un subtipo de esclerosis múltiple, pero hoy en día se sabe que es una enfermedad distinta, con un mecanismo de producción distinto, donde hay unos anticuerpos que se llaman AQP4, como ya les mencionaba, que son los responsables del daño a la médula y al nervio óptico, y como es una enfermedad distinta, tiene un tratamiento distinto. De esta manera, lo que va a suceder es que la habilidad, digamos, para conducir los impulsos nerviosos eléctricos desde el cerebro hacia la periferia y desde la periferia hacia el cerebro se va a encontrar o enlentecido o interrumpido. Y de esta manera se produce la sintomatología de la enfermedad. Como yo les decía, no hay que tomar el diagnóstico con desesperación. Es una enfermedad para la cual existe hoy en día tratamiento, y ese tratamiento uno lo va a encarar de distintas maneras. Un tratamiento de la enfermedad en sí, después por otro lado el tratamiento de los síntomas que se llaman invisibles y el tratamiento de los brotes. Por un lado, lo que respecta al tratamiento de la enfermedad, ¿sí? Se pueden usar drogas inmunomoduladoras o inmunosupresoras. Y acá me voy a detener un poco y les voy a explicar qué es una droga inmunomoduladora, y tal como el nombre lo dice, es una droga que actúa sobre el sistema inmunitario, regulando o modulando la respuesta y llevando al sistema inmunitario que está alterado a una situación de equilibrio, con la recuperación de su funcionamiento normal. Del otro lado están las drogas inmunosupresoras, que son medicamentos más potentes, que hacen que el organismo disminuya la producción de los anticuerpos, que se generan en este contexto de respuesta autoinmunitaria. Ahora, ¿el tratamiento de qué depende la elección del tratamiento? Y ahí hay como múltiples factores. Es el médico de cabecera, junto con su paciente, quienes van a tomar la decisión del tratamiento a seguir. Esto va a depender de la edad del paciente, de los factores de riesgo, de la forma de enfermedad que tienen, del contexto, ¿sí? De repente un paciente que vive en un lugar alejado donde no hay un centro de infusión, de repente una droga que sea por infusión no sería la mejor opción. Son muchas variables que el médico va charlando con el paciente, y es como un consenso entre el paciente y el médico, la elección del tratamiento. O sea, no hay uno que sea mejor, el mejor va a ser el que le haga mejor al paciente, digamos, ¿sí? Por otra parte está el tratamiento de los síntomas que son llamados invisibles, que para mi forma de ver no son tan invisibles, y menos aún para el paciente. Los pacientes suelen quejarse de mucha fatiga, de trastornos de la memoria, de depresión, de ansiedad. Suelen quejarse de dolor en distintas partes del cuerpo. También pueden tener trastornos en la esfera sexual, y además pueden tener trastornos urinarios, o pueden tener de repente espasmos dolorosos. Para cada uno de estos síntomas hay, digamos, tratamientos específicos que lo que hacen es ayudar a paliar un poco el síntoma, y de esta manera que el paciente pueda tener una mejor calidad de vida. Y después está el tratamiento del brote, como para que recuerden, el brote es la aparición de un síntoma neurológico o el empeoramiento franco de un síntoma neurológico previo y que dura más de 24 horas, ¿sí? No todos los brotes se tratan, solamente se tratan los brotes moderados o graves. Los brotes leves que no afectan la actividad diaria del paciente no deberían tratarse. En cambio, aquellos que son moderados o graves, donde hay trastornos motores importantes o visuales o trastornos del equilibrio, bueno, sí, eso sí deberían tratarse. En ese caso lo que se usa son corticoides por vía endovenosa, y cuando el paciente no responde a los corticoides se puede usar algo que se llama plasmaféresis.
Acá, además de lo que es el tratamiento medicamentoso, digamos, hay que tener en cuenta que el manejo del paciente con esclerosis múltiple y neuromielitis óptica es multidisciplinario y que nosotros trabajamos codo a codo con otros especialistas, con el urólogo, con el psicólogo, con el psiquiatra, con el kinesiólogo, con el terapista ocupacional. Y además de todo esto, contamos en Argentina con asociaciones de pacientes, digamos, que dan un apoyo integral en otros aspectos, no solo al paciente, sino también a su familia. Entonces, de ahí surge la pregunta, ¿cuál es la importancia de que existan estas asociaciones de pacientes? Y les voy a dejar con Flavia para que ella ahonde un poco más en este tema. Bueno, muchas gracias, Euge. Pasamos a la otra. Sí, se me trabó la presentación, pero un poquito. Bueno, no hay problema, lo podemos arrancar. Les voy contando que algunas preguntitas ya llegaron al Facebook. Traten de hacerlas generales, no vamos a responder preguntas individuales para que después no se angustien que no les contestamos, ¿eh? Así que traten de hacerla lo más general posible. Bueno, ¿para qué sirve una asociación de pacientes? ¿Por qué muchas doctoras y doctores derivan a ustedes cuando pasan por el consultorio que vengan, se acerquen a EMA, nos llamen, nos manden un mail? ¿Por qué buscan en Google a ver si hay una asociación o hay algún lugar donde ir a averiguar? A veces no es que empiezan por una consulta, o alguien fue a un médico y después buscan ustedes, alguien que conoce a otra persona con esclerosis múltiple, les cuenta de nosotros. Bueno, EMA es Esclerosis Múltiple Argentina. EMA es una asociación civil sin fines de lucro que hace 35 años, en este año cumple, y va a tener muchos más, de los cuales me enorgullezco de ser parte de hace varios. Y eso hace que haya un respaldo, que haya una experiencia, quiere decir tiempo, de mucho tiempo de aprender, de equivocarnos también y de seguir mejorando y aprendiendo y proyectando cómo acompañar el proceso de las personas diagnosticadas hasta antes del diagnóstico, diagnosticadas y con tiempo ya de diagnóstico. Y también de sus familiares, porque cuando el diagnóstico le llega a una persona, que si bien es la que lo tiene en su cuerpo, ese diagnóstico, esa noticia, invade a los que conviven con esas personas, a sus familiares, a sus compañeros de estudio, de trabajo, a su pareja, a sus amigos. Entonces, tratamos de que sea menos tsunami, como decimos muchas veces en las entrevistas, ¿no? Cuando se contactan y vienen a la asociación, para que sepan que hay respuestas. No tenemos todas, cada persona tiene inquietudes diferentes. Por eso la experiencia es un montón. ¿Y cómo se hace la experiencia? Trabajando, escuchando a todas las personas con sus situaciones, cómo se resuelven esas situaciones, respaldados por una comisión directiva que tiene nuestra asociación, que es voluntario, o sea, ad honorem, que un equipo médico asesor. Está bueno decir que la comisión directiva de EMA está integrada por personas con diagnóstico también y por familiares. Quiere decir que esto es muy amplio. También tenemos una interacción, una red, trabajamos en red con otras asociaciones nacionales e internacionales, asociaciones de todo el país, de otras especialidades también, porque nos interesa trabajar en salud para construir mejoras en lo que son las políticas públicas, en lo que son la difusión, las campañas de concientización, el que la gente sepa que existen asociaciones donde se pueden respaldar. También tenemos una participación en la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, y eso hace que podamos llegar a otros lugares y poder dar nuestra opinión, contar qué está pasando en América Latina, que es muy distinto a lo que pasa en Europa, en Asia, digamos, cada situación geográfica, económica, es distinta, digamos, las políticas públicas que respaldan a las personas también de salud. Entonces hay mucha información, somos la voz de las personas, de los pacientes,
porque hacemos advocacy, que es esto de ser la voz, representarlos, porque una persona sola tal vez no puede mover, ¿no? Pero si nos juntamos las asociaciones, los representamos con las ideas, las propuestas, eso es un montón. ¿Y qué hace en nuestro día a día en EMA? Un trabajo artesanal. A mí me gusta esa palabra, la uso, a Jonah también le gusta, es eso. Trabajamos como en los detalles, a la situación de cada persona, como dijeron las doctoras. No hablamos de, bueno, todas las personas con esclerosis múltiple hacen esto y tienen este tratamiento y ya está. No, no. Se hacen todos esos estudios, todos esos pasitos, aunque los médicos y médicas digan, me parece que viene por acá el tema. Hacemos todo ese laburito día a día, laburito porque es también, es como un taller, es artesanal, donde buscamos las herramientas necesarias para cada persona con su circunstancia y su situación. Y ni bien se contactan con EMA, ya ahí los abrazamos, los escuchamos, la persona que los atiende con un amor, con una dedicación, en la escucha atenta, con la empatía de ver la situación de cada uno, y nos va pasando a las áreas distintas que tenemos en EMA, para comprender y poder descomprimir toda esa situación de angustia, de incertidumbre, de inquietudes, lo que no quedó claro en el consultorio, porque no entendí lo que me dijo, porque no entiendo la letra, porque es una palabra rara, MAB, no sé cuánto, y fimolimón, ¿no? Bueno, nosotros traducimos todas esas palabras, esas letras, esas inquietudes, el poder volver a preguntar, el empoderarse, el aprender a cómo tengo que ir a la consulta médica sin miedo, anotando las dudas que tengan, porque de cada que vuelvo al médico, lo que me pasó hoy me lo olvido en un mes o en 15 días, entonces todo está bueno aprenderlo con los que sabemos de qué se trata, con la experiencia de otros pares, de otras personas diagnosticadas, con los que pueden compartir eso. Y por eso cuando hay inquietudes tenemos áreas que abarcan todo, porque vemos la cuestión de un modo integral, ¿no? Entonces tenemos área legal, trabajo social, salud mental, grupos de apoyo, comunicación y difusión, talleres, cursos, que no tengan todo que ver con la esclerosis múltiple. Eso también es importante, ¿no? Porque sos más que una esclerosis múltiple o una neuromielitis óptica, una enfermedad desmielinizante. Sos una persona que tenés una vida, que te pasan un montón de cosas y que eso queremos acompañar. El todo, porque sos parte de un todo y tenés que seguir proyectando tus sueños, tus ideas, tu trabajo, tu familia, el desarrollarte como persona, tus intereses, tu ocio, la parte de recreación, la parte de salud, de actividad física, de alimentación saludable. O sea, abarcamos todo eso porque entendemos que es mucho más que recibir un diagnóstico. Y los aspectos saludables que sí tenés, no todo es enfermedad en tu vida, todo es un modo de vivir tal vez diferente porque te vino el diagnóstico y tenés que, bueno, aplicarte un tratamiento, hacer estudios que ocupan un tiempo, pero no es todo. Por eso es importante para nosotros invitar también a las familias a que formen parte de un grupo de apoyo, porque a veces no viene la persona diagnosticada, pero viene otra persona de tu familia o allegados para contención, para ver cómo acompañarte, ¿no? Porque a veces te preguntan, ¿cómo estás? Y te parece que la pregunta va solo a cómo estás con los síntomas, cómo estás con la esclerosis. Y vos podés decir cómo estoy con, no sé, mi trabajo, con, no sé, una discusión que tuve, un proyecto que tengo. Entonces, es muy importante que todos tengan una respuesta. Y si no la pueden llevar, tengan un acompañamiento para encontrar un mejor camino de convivir con esto. Así que nos pueden seguir en las redes, nos pueden seguir en distintos medios. Tenemos una revista digital donde hay información certera, fehaciente, avalada por nuestro comité médico asesor, que son grosas y grosos, como hay médicos en las asociaciones o instituciones donde ustedes se atienden, que también súper especializados. Si conocen a alguien que está transitando algo con esclerosis múltiple o con una situación particular, para recibir su tratamiento, para poder cubrir algo de lo que necesita con su salud, le dicen, llama a EMA, que en EMA te van a asesorar cómo, por dónde, porque eso alivia. Cuando alguien me escucha que sabe de lo que me está pasando, te sacas un peso de encima. Entonces sabés que hay una respuesta. Miren qué linda que es nuestra casa, esa es la puerta. Miren qué hermoso, cuántos colores. Bueno, la alegría que se transmite ahí afuera es la que tenemos adentro, aparte de mucho amor, por supuesto. Y
no sé si me faltó algo. Tenemos eventos de recaudación de fondos, es muy importante. Si saben a alguien que puede colaborar con la asociación, ustedes ya son parte, así que agarran, vienen a Emma y dicen, yo quiero ver cómo colaborar también, porque como vos te abrís a nosotros con todo lo que te está pasando, también puedes ayudar a otro a que se acerque. Quiero contarles, bueno, a ver, pasás, Kenia, por favor, la próxima. Así están los datos, ahí los ven. Ahí están todos los datos. Tenemos una casita hermosa, física, pero como estamos a la distancia y con la pandemia y para cuidar la salud de todos, estamos haciendo todo virtual, que fue una movida súper interesante, un desafío súper importante, logrado y ampliado, porque tenemos los grupos de apoyo virtuales también, tenemos los grupos de WhatsApp, tenemos los contactos, las entrevistas de orientación, el asesoramiento legal, las charlas, los cursos, talleres de computación, talleres de bienestar, de movimiento, de arteterapia, de todo, esta charla, todo virtual. Así que es un montón, porque llegamos a todos los rincones del planeta, digamos. Bueno, después tenemos WhatsApp para comunicarse, tenemos página web, tenemos mail, tenemos Instagram, donde se sube todo, está todo activado y todo actualizado, y el Facebook. Y aparte, si quieren contactar a estas doctoras y seguirlas, las pueden seguir en sus redes o contactarlas por mail si les quedó alguna dificultad o alguna inquietud. Porque ahora vamos a contestar preguntitas generales. Les cuento lo que surgió, doctora, si ustedes sabrán, o si hay algo que yo pueda responder, o también Joana, por supuesto. Joa, te pido por favor si yo me olvidé de algo o querés ampliar, porque yo hablo muy rápido. ¿Qué les iba a contar? Bueno, acá surgieron unas preguntas en Facebook, que Joana las relevó, y tenemos, la pregunta es, ¿esclerosis múltiple inactiva es normal que suceda? Perdón, aclaro, vamos a tratar de responder a lo que es el tema de la charla de hoy, que es lo inicial, porque hay gente que ha preguntado cosas de hace muchos años de diagnóstico y queremos darle lugar hoy a las personas que están recién diagnosticadas o a preguntas más específicas. Y yo quiero contar algo, esperen que me olvide, que en los grupos de apoyo lo que compartimos es lo que te pasa con otros pares, así que por eso es lo importante de compartir el día a día, así que quien quiera sumarse nos contacta. Bueno, doctoras nos dirán, esclerosis múltiple inactiva, ¿es normal que suceda? A ver, está como raro cómo está planteado, pero es así. La esclerosis múltiple tiene varios fenotipos o formas de enfermedad. Puede ser una forma progresiva o puede ser una forma a brotes y remisiones, e independientemente de que sea una forma progresiva o una de brotes y remisiones, puede que en algún momento, ¿sí?, la enfermedad no tenga actividad inflamatoria o esté inactiva, digamos, ¿sí? Pero no es que existe como una entidad aparte la esclerosis múltiple inactiva, ¿sí? Sí, hay pacientes de todos los tipos de esclerosis múltiple que por mucho tiempo no tienen actividad inflamatoria de su enfermedad, y a veces uno tiende en el consultorio de decir al paciente, mira, tu enfermedad ahora está sin actividad o inactiva, ¿sí? Eso. Perfecto, gracias. Otra consulta que tenía que ver con esto. Teniendo las resonancias, análisis de acuaporinas negativos, ¿es imprescindible la punción lumbar para diferenciar esclerosis múltiple de neuromielitis óptica? No, a ver, nosotros vamos juntando criterios clínicos, ¿sí? Y después juntamos elementos paraclínicos, digamos que serían la resonancia, la punción lumbar. En general, las bandas oligoclonales están presentes en la esclerosis múltiple, ¿sí? Pero también puede estar presente en la neuromielitis óptica, ¿sí? El tema ahí es que ya la manifestación clínica y la localización de las lesiones y la forma de presentación de la enfermedad orientan hacia uno u otro diagnóstico. Y la pregunta es, ¿pueden estar presentes las bandas oligoclonales en ambas enfermedades? La respuesta es sí, pueden estar presentes. Eso
Yo hoy les hablaba de que no hay un marcador de laboratorio específico que me permita al 100% confirmar o eliminar el diagnóstico de una u otra, ¿sí? Es como que uno va juntando criterios clínicos, se apoya en la resonancia, digamos, a veces también en el grupo etario que se presenta, que suelen ser distintos, y lo vas juntando como elementos para dirigir el diagnóstico hacia un lado o hacia el otro. Perfecto. Yo entiendo, Otra, perdón, que la pregunta que muchos nos hacen, que si es necesaria la punción lumbar, porque muchos pacientes no se la quieren hacer, que muchos preguntan si haciéndose la resonancia nomás y con eso basta. Y por ahí, a veces con una resonancia que es muy, muy marcada, digamos, tiene muchos elementos, a veces por ahí es como que ayuda siempre al diagnóstico una punción lumbar, digamos, positiva, pero por ahí si es muy, muy marcado los síntomas y la resonancia, a veces por ahí tampoco es obligatorio, digamos. Nos ayuda mucho al diagnóstico, pero no sé, Genia, qué decís vos, pero... Sí, Si el tema es que las bandas oligoclonales hasta hace un tiempo atrás habían sido sacadas entre los criterios diagnósticos y hoy en día están en los criterios diagnósticos. Nosotros, por ahí eso tiene que ver en particular con el hospital, solemos hacer punción lumbar a todos los pacientes, a excepción que este paciente en particular no quiera, no lo permita, le da miedo y lo que sea. Si están reunidos todos los criterios y digamos, las bandas no me van a aportar algo más al diagnóstico, se puede obviar, ¿sí? No es que es necesario en todos los pacientes. Después hay otra cuestión que está pasando últimamente, que algunas obras sociales solicitan que el paciente cuando hace su trámite para la medicación tenga bandas oligoclonales, pero eso es como, bueno, es una cuestión de la obra social, digamos, ¿sí? Pero si yo reuní todos los criterios y la punción la puedo evitar, se puede evitar, ¿sí? bien. Hay que suplementar siempre con vitamina D. Bueno, a ver, se vio y está súper demostrado que el déficit de vitamina D aumenta la tasa de recaídas, digamos, ¿sí? Y favorece la progresión de la enfermedad. Entonces, si el paciente tiene déficit de vitamina D, habría que hacerle una suplementación y un posterior control para ver si normalizó los valores. Depende de los valores de vitamina D, uno le puede decir, no sé, que si es como muy leve el déficit, que se exponga al sol y verá que si no corrige después se le da suplementos. Pero bueno, en general si hay déficit, sí se suplementa. Sí, sí, sí. Y ese síntoma invisible, ¿no? Que aparece, que es la fatiga, el cansancio, también es otro síntoma invisible. Digo, para tratarlo nos preguntan, porque es como una de las primeras percepciones que tienen, la mayoría es como el síntoma más general, no todos lo tienen, pero la mayoría lo tiene. Entonces dice, ¿cómo? Estoy muy cansada, siempre cansado. ¿Qué pasa? ¿Qué me está pasando? Sí. Y sí, es como muy típico, en primer lugar, cuando un paciente se queja de mucha fatiga, hay que descartar que no tenga una causa clínica que lo justifique, no sé, de repente que esté anémico, ¿sí? O algún déficit vitamínico, que no sea la vitamina D, algún otro déficit vitamínico. Y una vez que uno confirma que la fatiga está asociada a la enfermedad, existen algunas medicaciones que se pueden dar. No todos los pacientes responden a la medicación, entonces uno lo que tiende a decir es que además de la medicación, lo que el paciente debería aprender a hacer es cómo administrar su energía. ¿Qué significa esto? No sé, tal vez durante el día, si hace como una vida habitual, trabaja, estudia, lo que sea, hacer algunos periodos de cortas siestas o algunos descansos, digamos, ¿sí? Para que el paciente pueda llegar a la noche con un poco más de menos ¿Podemos fatiga. poner pantalla completa? Así nos vemos. Una cosa que nos dijimos, que el calor empeoran todos los síntomas, yo lo digo porque en la zona que nosotros vivimos hace mucho calor, entonces nuestros pacientes vienen muy sintomáticos.
Y el dolor de piernas y tener movimientos involuntarios, ¿eso hay modo de poder controlarlo? Sí, Flavia, hay medicaciones para el dolor, ¿sí? En general, paciente con esclerosis múltiple puede tener dolor de distintos orígenes, ¿sí? Puede tener dolor por la misma desmilenización, a veces tuvo una secuela, perdón, tuvo un brote en la médula sensitivo y quedó como secuela algo, un síntoma sensitivo de tipo doloroso. Puede tener dolor porque a veces cuando no puede, no camina bien y eso genera como un mayor esfuerzo en las articulaciones de la cadera o las rodillas, puede generar dolor secundario de tipo articular, puede tener dolor. Según el caso, existe medicación que se puede, digamos, dar para mejorar un poco la calidad de vida, ¿no? Aminorando el dolor. Y con el tema de los espasmos dolorosos, hay una medicación específica que es la carbamazepina, que es la que se suele usar para los espasmos dolorosos, la verdad que los pacientes en general responden bien. Tengamos en cuenta que esto que se está mencionando, a veces no es que hay un pasito a paso, que empiezo con la medicación y después hago lo demás. A veces son varias cosas que van en paralelo, ¿no? Como decir, bueno, mientras voy haciendo estudios, también ya empiezo con hacer kinesiología, o Claro. voy tramitando la medicación y hago apoyo psicológico, porque esto que me vino así de golpe me causa mucha angustia, o mucho enojo, ¿no? Es un duelo también del cuerpo que tenía al que tengo hoy, a las cosas que hacía y hoy tal vez no puedo, o al contrario, estoy muy bien, pero tengo miedo, estoy muy bien y tengo miedo de saber qué me va a pasar y no me muevo, no hago nada, y esto de transitar y atravesar el miedo para poder seguir avanzando. Por eso a veces hay personas que dicen, bueno, cuando tenga la medicación empiezo kinesiología, cuando tenga la medicación, no, es a veces empezar con lo que necesitas hoy, porque eso es un proceso, son trámites que uno también aprende a hacerlos, desde EMA ayudamos, los doctores y las doctoras tienen que hacer un montón de papeles muchas veces, a veces falta algo, como recién preguntaban, la obra social te pide que, piden las bandas oligoclonales. Bueno, si te lo piden, lo hacemos, si el doctor consideró que no, puede justificarlo o no justificarlo, pero si te lo piden es una evidencia para entrar en el sector de enfermedades crónicas o puede ser de medicación de alto costo. Entonces, bueno, son muchas aristas que hay que estar atento. Bueno, no sé si quieren agregar, acá surgió una pregunta. Si una persona con esclerosis múltiple o neuromielitis óptica puede convivir 20 años sin ningún tratamiento. A ver, como poder puede, el tema es que la enfermedad sigue evolucionando, ¿sí? Nosotros, sobre todo en el hospital, vemos muchos pacientes que por distintas razones vemos como la evolución natural de su enfermedad sin tratamiento, porque no pudieron tener acceso, porque no llegaron al médico adecuado que les hizo el diagnóstico. Y la verdad que después de muchos años sería raro que un paciente sin tratamiento no tenga un alto grado de discapacidad, ¿sí? Porque la enfermedad, digamos, aún esté con tratamiento, que sabemos que no hay un tratamiento curativo, sino que el tratamiento, el objetivo es disminuir la tasa de recaídas y la progresión. Aún con los medicamentos puede haber una cierta progresión en muchos años. Sin tratamiento esto se acelera, ¿sí? Entonces, la verdad es que ahí igual es una decisión personal del paciente. Nosotros tenemos pacientes que han dicho, yo no me quiero medicar, y bueno, nada, se puede, igual a veces va a controles clínicos y nada más, pero uno ve que esos pacientes tienen un deterioro más rápido que otros pacientes que están controlados y con medicación. Perfecto. Sacamos la presentación, por favor, Kenia. Sí. Acá preguntan si en zonas de humedad influye en esclerosis múltiple.
o sea, el clima, ¿no? Sea la humedad, o el frío, el calor. Gracias. Ahí Mariana, que es experta No, en su En humedad de la Mesopotamia. la humedad no. Las zonas frías son las que tienden a tener más esclerosis múltiple, lo que sí, el calor empeora los síntomas, pero la zona fría está descrita como más para tener esclerosis múltiple, pero los síntomas empeora el calor, pero no, y la humedad no tiene nada que ver. ¿Y por qué Por ahí se con el siente el tema día de humedad? El día de por ahí con humedad el tema todos del dicen, ¿eh? calor, lo que pasa es que a veces, viste, el calor y la humedad se suman y es como un combo bastante incómodo. Eh, lo que sí a veces con el tema del calor, porque esto como a veces entre pacientes se van comentando el tema del calor, lo que a mí siempre me gusta dejar en claro es que el calor no es que va a empeorar la enfermedad o hacer que ese paciente Los tenga una síntomas. recaída, simplemente va a tener un empeoramiento transitorio de un síntoma previo, ¿sí? Exacto. Cuando el paciente se ponga en un lugar a salvo del calor o las altas temperaturas, ese síntoma revierte, Claro, ¿sí? Lo mismo exactamente. pasa a cualquier situación que aumenta la temperatura del cuerpo, el calor, el ejercicio físico extenuante, o las infecciones que generan fiebre y aumentan la temperatura del cuerpo, digamos, eso puede generar transitoriamente un empeoramiento de un síntoma previo, digamos, ¿sí? Pero no es que va a empeorar la enfermedad en sí. Lo mismo, bueno, surge con esta inquietud con respecto al dolor de cabeza y los ojos, ¿no? Cuando uno tiene dolor de ojos, ¿no? Que no es algo común, salvo que hubiese estado fijando la vista para un trabajo o leyendo, uno empieza también, esto de empezar siempre, por lo general, nos cuentan, todo lo que hicimos para esta charla les contamos que es de lo que relevamos, de las consultas de las personas que llegan a los hospitales y los que nos llegan a nosotros a EMA. Hicimos este enroque de decir, bueno, ¿qué me preguntan cuando me llaman por primera vez o se acercan? Y con eso fue la información que hoy pusimos para, acá volcamos. Así que creo que ha quedado ampliamente respondida la mayoría de las inquietudes. Lo hicimos lo más transversal posible, abarcando todo para hacerlo lo más nutrido. Una cosa, Así Fla, que bueno, te comento sí. sobre la cefalea que vos acabas de decir. Nosotros hace unos años atrás, con Mauricio Fares en Fleni, hicimos como un relevamiento queríamos ver si los pacientes con esclerosis múltiple tenían más frecuentemente dolor de cabeza que la población general, cefalea tensional o migraña, y la verdad es que no. O sea, pueden tener dolores de cabeza como lo puede tener cualquier persona, digamos. Algo que sumo a eso que decís, a veces el estrés, ¿no? Claro, bueno, El sí. estrés Sí, hace sí, que sí. aparezcan síntomas por la angustia, por la tensión que se genera en el cuerpo, el bruxismo, porque uno está tenso, entonces los malestares o exigirse, sobreexigirse con hacer acciones o no tener prioridades, entonces quiero hacer todo, abarcar mucho. En esto es necesario parar, tomar decisiones de decir, bueno, ¿cuál es mi prioridad hoy? ¿Qué elijo? Hoy el cuerpo, ¿cómo estoy? Percibite, ¿cómo me siento? ¿Cómo te sentís? Y con eso decir, bueno, lo más importante de mi día son estas 3 cosas en vez de 7. ¿Y para cuándo las puedes dejar? ¿Podés delegar en alguien? ¿Podés pedir ayuda? O sea, a veces también esto de la autoexigencia, ¿no? De querer hacer todo, hace que uno tenga un estrés, puede ser un estrés negativo o positivo, ¿no? Hay, qué sé yo, un viaje, una mudanza, un festejo, que uno está con preparativos, también genera un estrés. Entonces, bueno, en esos aspectos sí, decir, bueno, tengo que tomarme recreos, descansos, pedir ayuda, proyectar con más tiempo las cosas. Bueno, creo que está todo. Hay mucho silencio. ¿Qué les pareció? Si quieren, podemos. Bueno, vamos a hacer una despedida, así apagamos el vivo y nos saludamos personalmente. Agradecerles de todo corazón a todos ustedes que se sumaron hoy al encuentro para escuchar esta propuesta que nos generaba mucha
incertidumbre, justamente como pasa a la persona diagnosticada, ¿no? Decíamos, bueno, a ver cómo se siente esto de empezar por algún lado y darles unas respuestas. Así que de todo corazón, desde EMA, agradecerles a la doctora Balbuena y a la doctora Nadelman, que se dedicaron súper semanas preparando esto, reuniéndonos y pensándonos a cada uno